Muy buenos días, mis queridos amigos y queridas amigas. Gracias de corazón por acompañarme una vez más. Les habla la doctora Laura Gómez, y hoy quiero que tengamos una conversación tranquila, íntima, como si estuviéramos juntos en la cocina, compartiendo una taza de té. Quiero hablarles sobre algo que afecta a la mayoría de nosotros, especialmente conforme avanzan los años: los problemas del aparato digestivo, nuestro sistema gastrointestinal. Son esas molestias que todos reconocemos: la sensación de pesadez después de comer, la acidez que sube por el pecho y nos interrumpe el sueño, la hinchazón que nos obliga a desabrocharnos el pantalón, las digestiones lentas, el dolor abdominal que aparece sin avisar. Y lo más importante, quiero explicarles por qué ocurren y cómo podemos mejorar de manera natural, accesible y sin complicaciones, con conocimiento y atención hacia nuestro propio cuerpo. Recordemos juntos cómo funciona este sistema maravilloso. La digestión no empieza en el estómago, como muchos creen, sino en la cavidad bucal. Cuando masticamos, cuando mezclamos los alimentos con la saliva y sus enzimas. Luego, el alimento desciende por el esófago hacia el estómago, donde el jugo gástrico comienza a descomponerlo con precisión. Después pasa al duodeno y continúa por el intestino delgado, donde absorbe la mayoría de los nutrientes que necesitamos para vivir, para movernos, para pensar. Finalmente, llega al intestino grueso, encargado de la formación de las heces y de la absorción de agua. Y no olvidemos a nuestros grandes colaboradores: el hígado, que es como un laboratorio bioquímico en miniatura, trabajando sin descanso; la vesícula biliar, que almacena la bilis para ayudarnos a digerir las grasas; el páncreas, que produce enzimas esenciales para que los alimentos se transformen en energía. Es un sistema complejo, delicado pero increíblemente sabio y resistente. Sin embargo, hay algo que muchas veces omitimos, quizá porque no lo vemos, no se toca y no se mide con facilidad: el estrés. Permítanme decirlo con claridad y suavidad. El estrés es una de las principales causas de las alteraciones digestivas, muchísimas más de las que imaginamos. Cuando estamos preocupados, cuando vivimos en un estado constante de alerta, porque enfermó un familiar, porque hay problemas económicos, porque sentimos soledad o porque llevamos años cargando responsabilidades enormes, nuestro cuerpo entra en modo defensa. Los músculos se tensan, los sentimos en el cuello, en la espalda. Sí, pero también se tensan los músculos lisos, los que forman el estómago, el intestino, las paredes internas del abdomen. El movimiento natural que empuja los alimentos, lo que llamamos peristaltismo, se vuelve irregular. El estómago aprieta, el intestino se contrae o se detiene. Y ahí aparecen la acidez, el ardor, el reflujo, el estreñimiento o todo lo contrario, la diarrea. Durante mucho tiempo, los médicos sabíamos y lo veíamos en nuestros pacientes que el estrés prolongado podía causar gastritis e incluso úlceras gástricas. Y la explicación es coherente. En situaciones de tensión, aumenta la secreción del jugo gástrico y su acidez. Si el estómago está contraído, ese ácido no fluye adecuadamente hacia el intestino. Se queda allí, estancado, irritando, dañando, desgastando la mucosa. Luego, hace unas décadas, se popularizó la teoría de que la principal responsable es una bacteria llamada Helicobacter pylori. Y claro, se indicó el uso extendido de antibióticos. En algunos casos, los antibióticos son necesarios, sí, pero cuando se utilizan de manera repetida o excesiva, ocurre algo delicado. No solo eliminan la bacteria, sino también parte de nuestra microbiota intestinal beneficiosa. Esto provoca disbiosis, un desequilibrio interno profundo, y cuando la microbiota se altera también nuestra capacidad de absorber nutrientes. Es decir, podemos estar comiendo bien, pero nuestras células no reciben lo que necesitan. Es una forma de hambre silenciosa, una desnutrición celular escondida bajo la apariencia de normalidad. Y es entonces cuando empezamos a sentir fatiga, inflamación, irritabilidad, dificultad para dormir, problemas en la piel. Y no entendemos por qué, pero no se preocupen. Lo importante es saber que sí podemos recuperar el equilibrio y que lo podemos hacer de manera gradual, amable y consciente. Y eso es justamente lo que vamos a aprender juntas y juntos hoy. Y queridos amigos, esto que voy a decir ahora es esencial comprenderlo.
Ese hambre celular del que hablábamos no solo trae cansancio, fragilidad, digestiones difíciles o inflamación, sino que también es uno de los motores más silenciosos del envejecimiento acelerado. Nuestro cuerpo se renueva constantemente. La piel, los músculos, los huesos, las células de los órganos. Todo está en permanente renovación. Pero para que estas células nuevas se formen sanas, necesitan nutrientes adecuados. Si no los reciben, la renovación se vuelve lenta e incompleta. Es como si el organismo tratara de construir una casa con ladrillos rotos. Y sí, la estructura se sostiene, pero cada año se debilita un poco más. Por eso muchas veces no es la edad en sí lo que nos hace sentirnos mayores, sino este proceso interno de nutrición insuficiente que sucede de manera silenciosa. Ahora hablemos de algo fascinante: el ritmo natural del estómago y el duodeno. Ambos forman una pareja coordinada con una precisión extraordinaria. Cuando comenzamos a comer, el estómago se relaja para abrir espacio. El esfínter cardial, esa pequeña puerta que conecta el esófago con el estómago, se abre para permitir la entrada del alimento. Al mismo tiempo, el esfínter pilórico, la puerta de salida hacia el duodeno, permanece cerrado. El duodeno también se mantiene contraído, esperando su turno. Es un momento de calma y preparación. Durante aproximadamente 1 hora y media o 2, el estómago trabaja mezclando el alimento con el jugo gástrico. Es como si lo amasara, lo suavizara, lo deshiciera con cuidado. Mientras tanto, el duodeno se queda atento, esperando el momento exacto para actuar. Luego, llega la transición. El estómago se contrae para empujar suavemente su contenido. El esfínter cardial se cierra para evitar que la comida regrese al esófago. El esfínter pilórico se abre, y el duodeno recibe el alimento para continuar con la digestión y absorción. Todo fluye, sin prisa y sin interrupciones. Podemos imaginarlo como una danza lenta y armoniosa, donde cada órgano sabe exactamente cuándo moverse y cuándo mantenerse quieto. Pero ¿qué ocurre cuando vivimos bajo estrés? Aquí quiero que realmente respiremos hondo y prestemos atención, porque este punto suele ser la clave en muchos diagnósticos. Cuando estamos estresados, el estómago y el duodeno se contraen al mismo tiempo, es decir, pierden la coordinación del ritmo. Es como si en una danza alguien comenzara a pisarle los pies al otro. No hay fluidez, no hay orden. En esa situación, el alimento no avanza correctamente. Entonces, pueden pasar dos cosas. El contenido del estómago puede regresar hacia el esófago, provocando ardor, quemazón, acidez. El contenido del duodeno, que incluye bilis, puede refluir hacia el estómago, causando ese sabor amargo, náuseas o incluso vómito. A esto se le llama enfermedad por reflujo gastroesofágico, o ERGE. Muchas veces, en la medicina convencional, se intenta controlar el problema únicamente reduciendo la acidez con medicamentos, o en casos más extremos, modificando quirúrgicamente la estructura del esfínter. Pero queridos amigos, si la causa es la tensión muscular provocada por el estrés, modificar la anatomía no resuelve el origen. Lo único que hace es cambiar el síntoma de lugar. Ahora bien, sé que cuando escuchamos la palabra estrés, pensamos en algo emocional, psicológico. Y claro, hay una parte emocional. Pero cuando hablamos de estrés en el cuerpo, hablamos de músculos contraídos. Y los músculos solo se relajan de una manera: con movimiento. No es suficiente con pensar bonito, ni con decir, voy a estar tranquila. El cuerpo necesita sudar, respirar profundamente, mover el diafragma. No hablo de gimnasios caros o rutinas complicadas. Hablo de caminar a paso firme, bailar aunque sea 3 canciones, lavar el piso a conciencia, hacer jardinería, limpiar ventanas, subir escaleras. Actividad simple pero constante. Cuando sudamos, el diafragma se ablanda, los músculos internos se sueltan, los conductos se relajan. Y entonces, como por arte de magia, pero no es magia, es fisiología, el ritmo digestivo se restablece. Hablemos ahora de algo muy común: la hernia de hiato. Muchas veces no es una verdadera hernia estructural. Lo que sucede es un espasmo del diafragma. El diafragma se contrae, aprieta el área donde pasa el esófago y se produce dificultad para digerir, sensación de presión en el pecho, incluso falta de aire. Pero en lugar de tratar el espasmo, muchas veces se opta por cirugía. Y claro, si no relajamos el músculo, la causa sigue ahí.
Lo mismo ocurre con la vesícula biliar. Cuando vivimos bajo estrés, los conductos biliares se contraen. La bilis se queda estancada. Si la bilis no fluye, sus sales comienzan lentamente a cristalizar. Y así se forman los cálculos biliares. Y nuevamente, en lugar de relajar el sistema, se extrae la vesícula. Pero la vesícula no es la culpable. Ella solo almacena lo que el cuerpo no está permitiendo fluir. En resumen, cuando el cuerpo se tensa, la vida deja de fluir dentro de nosotros. Y la buena noticia, porque siempre la hay, es que podemos restablecer ese flujo, con conocimiento, con paciencia y con movimiento. Y lo más curioso, queridos amigos, es que incluso después de retirar la vesícula biliar, muchas personas vuelven a formar cálculos en los conductos biliares. Y esto lo vemos una y otra vez en la práctica clínica. Por eso insisto tanto. El problema no es la vesícula como órgano. El problema es el estado de tensión crónica en el sistema, el espasmo reflejo de los conductos biliares y del diafragma, que continúa incluso cuando la vesícula ya no está. El cuerpo tiene memoria muscular, emocional y nerviosa. Si no liberamos la tensión, el problema vuelve a manifestarse, aunque de otra forma o en otro lugar. Para ayudar a liberar ese espasmo, además de la actividad física hasta sudar, que como hemos dicho es fundamental, existe una técnica refleja muy sencilla. En la mano derecha, en la parte posterior, entre el tercer y cuarto dedo, se puede deslizar suavemente un dedo de la otra mano, desde la uña hacia la muñeca, unas 30 o 40 veces. Es un movimiento lento, consciente, como acariciando el camino. Desde el punto de vista de la medicina tradicional, este recorrido estimula lo que se conoce como el meridiano de la vesícula biliar. No estamos curando con la mano, sino enviando una señal al cuerpo. Puedes relajarte, puedes soltar. Y esa señal, cuando se repite con constancia, produce cambios reales en la musculatura profunda. Ahora bien, si ya existen cálculos formados, debemos ser cuidadosos. En el pasado existió un preparado llamado litolysin, del griego litos, sans es piedra, y lysis, es disolución. Este producto vegetal, en su forma líquida, ayudaba a mejorar la fluidez de la bilis y podía contribuir a la disolución gradual de pequeños cálculos suaves. Cuando posteriormente se transformó en comprimidos, su eficacia disminuyó, porque su acción depende en gran parte de su forma líquida. Hoy en día, algunas personas utilizan tinturas herbales preparadas con plantas similares. Sin embargo, siempre debe hacerse bajo orientación profesional, porque no todos los tipos de cálculos pueden disolverse, y en algunos casos, lo más seguro es combinar el apoyo herbal con tratamientos médicos convencionales, como el uso de ácido ursodesoxicólico, que en ciertos pacientes ayuda a mejorar la composición de la bilis. No se trata de elegir entre medicina natural o medicina convencional, sino de comprender cómo trabajan juntas. Ahora quiero que nos detengamos en otro tema muy frecuente, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, como ya sabemos, tiene un origen autoinmune y requiere reemplazo hormonal, pero la diabetes tipo 2 está profundamente relacionada con el estilo de vida, con la alimentación y otra vez con el movimiento. Cuando nuestros músculos trabajan, utilizan la glucosa como fuente de energía, la consumen, la transforman en fuerza, calor, vitalidad. Y cuando la glucosa se utiliza, sus niveles en sangre descienden de forma natural. No es magia, es fisiología pura. Por eso, amigos y amigas, una caminata diaria, firme, constante, durante 30 o 40 minutos, puede tener un efecto más profundo que muchos medicamentos tomados sin cambios en la vida cotidiana. No necesitamos correr, ni levantar pesas pesadas, ni sentirnos atletas. Solo necesitamos mover el cuerpo todos los días, con cariño y disciplina. Lo importante no es la intensidad, lo importante es la regularidad. Pasemos ahora a la microbiota intestinal, ese pequeño universo dentro de nosotros. Cuando está en equilibrio, trabajamos en armonía. La digestión fluye, el ánimo es estable, la energía se siente ligera. Pero cuando la microbiota se altera, lo que llamamos disbiosis intestinal, todo el sistema se vuelve más lento, más pesado, más reactivo. La disbiosis puede aparecer después del uso de antibióticos, porque estos medicamentos, aunque necesarios en muchas ocasiones, no distinguen entre bacterias útiles y bacterias dañinas.
También puede aparecer por estrés, por mala alimentación, por falta de movimiento o incluso por dormir poco. Uno de los signos más frecuentes es la hinchazón abdominal, los gases, la sensación de que la digestión no termina, de que algo queda estancado. Muchas personas recurren a probióticos para restaurar la flora. Algunos funcionan muy bien, otros, lamentablemente, son de calidad pobre. Incluso hay probióticos veterinarios como Vitom 1, que algunas personas han reportado como útiles, pero siempre recomiendo consultar a un profesional antes de elegir uno. Cada intestino es un mundo. La microbiota es algo delicado, vivo, dinámico. Necesita un enfoque personalizado, no soluciones generales. Y finalmente, hablemos de dos síntomas que muchas veces pensamos que son opuestos, pero en realidad son hermanos: el estreñimiento y la diarrea. Ambos dependen de la motilidad del intestino grueso. Si la motilidad es lenta, el intestino absorbe demasiada agua. Las heces se endurecen, aparece el estreñimiento. Si la motilidad es rápida, el intestino no tiene tiempo de absorber agua. Las heces se vuelven líquidas, aparece la diarrea. No son problemas aislados, son señales, son formas en las que el cuerpo nos dice: necesito equilibrio. Y ese equilibrio, como estamos viendo, comienza en la respiración, en el movimiento, en la relajación interna. La bilis, queridos amigos y queridas amigas, juega un papel mucho más importante de lo que solemos imaginar. No solo sirve para ayudar a digerir las grasas. La bilis también es uno de los grandes reguladores de la motilidad intestinal, es decir, del movimiento natural del intestino. Cuando la bilis fluye correctamente, el tránsito intestinal se hace más regular, suave, sin dolor y sin esfuerzo. A veces, para estimular ese flujo, no se necesitan tratamientos complejos. Basta con algo tan sencillo como un pequeño estímulo graso. Puede ser una cucharada de aceite vegetal en ayunas. Por ejemplo, aceite de oliva suave o aceite de sésamo. O incluso un pequeño trozo de tocino natural, sin exceso de sal ni aditivos. Ese estímulo envía una señal directa a la vesícula biliar para contraerse, liberar bilis y activar el movimiento intestinal. Por supuesto, si una persona ya tiene cálculos biliares diagnosticados, debemos proceder con prudencia y siempre bajo supervisión médica, porque ciertos tipos de cálculos pueden bloquear los conductos, pero en quienes no presentan ese problema, este sencillo hábito puede ser la diferencia entre días de malestar y una digestión tranquila. Quiero mencionar ahora algo que viene de la visión tradicional del equilibrio interno del cuerpo. En la mayoría de las mujeres predomina la energía yin, que es una energía suave, calmada, protectora. Es maravillosa para nutrir la vida interior, para la paciencia, para la profundidad emocional, pero fisiológicamente también puede enlentecer el tránsito intestinal. Por eso, entre el 90 y el 95% de las personas con estreñimiento crónico son mujeres. En los hombres, en cambio, suele predominar la energía yang, más activa, más orientada hacia el movimiento exterior. Por eso, su tránsito intestinal suele ser más rápido. Entonces, ¿qué pueden hacer las mujeres para equilibrar ese tránsito sin forzar el cuerpo? No se trata de luchar contra nuestra naturaleza, sino de acompañarla con gentileza. Acciones simples ayudan a despertar suavemente la energía yang. Caminar al aire libre todos los días, aunque sean 20 minutos. Mover las caderas con suavidad, como en una danza lenta. Realizar masajes abdominales circulares con las manos tibias. Tomar una ducha un poquito más fresca al final del baño. Estirar el cuerpo con delicadeza al despertar. Son gestos pequeños, cotidianos, casi invisibles, pero profundamente reguladores. Ahora quiero hablarles de un tejido que pocas veces se menciona, pero que tiene una importancia enorme en nuestras sensaciones internas: el peritoneo. El peritoneo es una membrana fina, muy fina, que recubre toda la cavidad abdominal y envuelve la mayoría de nuestros órganos internos, y es extremadamente sensible. Cuando estamos nerviosos, tensos o vivimos en un estado de preocupación constante, no solo se tensan los músculos del cuello o de la espalda, el peritoneo también se contrae, y como en él se encuentran la mayor parte de los receptores del dolor abdominal, muchas veces el dolor que sentimos, ese dolor difuso, difícil de describir, que no sabemos si viene del estómago o del intestino, en realidad proviene de la tensión del peritoneo. Existe una técnica muy sencilla para ayudar a liberar esa tensión. Les explico.
Acostaos boca arriba en un lugar tranquilo y cómodo. Tomad una botella pequeña de agua de medio litro y colocadla sobre el ombligo con el cuello de la botella apuntando hacia abajo. Colocad vuestras manos suavemente encima de la botella. Realizad una presión suave, sin forzar. Respirad lento. Manteneos así durante unos 2 o 3 minutos. Es posible que al principio se sienta una ligera molestia, como si el abdomen protestara. No pasa nada. Seguid suavemente. Respirad. Poco a poco, llegará un momento en el que esa sensación desaparece. Es entonces cuando el peritoneo se ha relajado. Y cuando esto ocurre, muchas personas describen una sensación cálida, de alivio, de descanso interno. A veces incluso el intestino comienza a moverse suavemente en ese mismo instante. Queridos amigos, queridas amigas, el cuerpo sabe, el cuerpo recuerda, el cuerpo busca el equilibrio, la salud y la armonía constantemente. Nosotros solo tenemos que acompañarlo, no forzarlo, no pelear con él, solo escuchar, movernos con suavidad y actuar con paciencia. Estas son algunas de las alteraciones más frecuentes del sistema digestivo y algunas herramientas simples, naturales y accesibles para comenzar a recuperar el equilibrio. Gracias, de corazón, por estar aquí, por escuchar con atención, por cuidar de vuestra salud con conciencia. Cuidaos mucho. Os deseo salud, serenidad y bienestar profundo. Y si este contenido ha sido útil para vosotros, recordad que un me gusta y una suscripción ayudan muchísimo a que este espacio siga creciendo. Aquí, varias veces por semana, comparto caminos naturales, comprensibles y humanos para vivir mejor. Un abrazo cálido y sincero. Soy la doctora Laura Gómez y nos vemos muy pronto.